If you look at how Norman looks, always dressed in a very particular kind of style, it reflects the qualities of his architecture very much. It has that sense of doing things precisely, carefully, consideredly. But you could also say that there's something about his architecture which is hard to read. How do you understand a building which is of black glass, curved screen? You don't quite know what's going on inside. And maybe that's Norman also. The first drawing I can remember making was of an aircraft, and it used the only knowledge of aircraft that I had firsthand, which was a model aircraft with the high wing, the ribs, and the source of power was, the rubber, strands of rubber. But this was on a Herculean scale. I was up there several stories above the ground with the joystick and the lever that would unleash these, kilometers of rubber that would turn this. And I obviously had this fantasy that, I was sitting there in control of this great craft. I can remember the drawing very well. You can see all kinds of reasons why Norman, throughout his life, has been so fascinated by flight. There is, of course, the beauty of the artifact, the way that a wing curves over an engine, the way that the rivets bring together pieces of metal. There is also the sense of being in control and command. If he'd been taught to fly when he was in the Royal Air Force, there's no question but the world would have lost an architect. He would have become a pilot. Ascending a building like the Eiffel Tower changed the way a lot of people saw the world. They literally saw it in another perspective, and that's reflected in the paintings. I think as an architect, if you're privileged to be able to enjoy that dimension of flight, to be able to see how awesome nature is and the forces of nature, to be able to fly vast distances at high speeds with no engine on solar power, and to be able to literally almost sniff out the rising air from the sinking air and to remain aloft. But it's also about challenges. And it's the poetic dimension. It's something I never tire of, never will. There is something that is nothing short of awe-inspiring about the idea of a bridge marching forward through a landscape on a series of giant legs the scale of skyscrapers. It even wiggles as you're driving across, so you can see how spectacular it looks. We'd forgotten that useful things could be this beautiful.
Norman never stops drawing. He communicates in the most effective way through a sharp pencil and a beautiful block of paper. In his cars there are fresh notepads and freshly sharpened pencils, just in case. Hay algo realmente hipnótico en este documental. Una de las variables que hipnotiza es la música. La primera vez que no lo sabía y la música me llevó porque es un motivo constante en mi vida. Yo necesito la música, aunque hay alguna persona de mi equipo que no es conversa todavía en esta religión, pero estoy aquí. Y la primera vez que lo vi además fue absolutamente azaroso, porque bueno, pues estaba tumbada en el sofá hace años, cansada de alguna cosa, de historia que me traía entre manos, y de repente vi que en la mesa estaban poniendo un documental sobre Norman Foster y dije, de arquitectura. No es que me apasione, ni controle mucho arquitectura, pero bueno, sí que es algo que me interesa. Y cuando me puse a ver el documental, realmente me di cuenta que el documental tenía mucho más que ver con el campo en el que yo trabajo, que es el campo del talento. Aparte de esa especie de doblaje que también es bastante hipnótico, los subtítulos no lo son porque están muy mal escogidos en color y en dimensiones, pero este documental nos va un poco narrando cuáles son las variables internas y externas que van facilitando la utilización del talento de una persona, en un sujeto, ¿no? En este caso, en un arquitecto que nos guste o no nos guste, nos gusten o no nos gusten sus obras, está clarísimo que bueno, es un talento. Cuando hablan de las autodescribe un poco cuál fue su conexión con la arquitectura, nos damos cuenta que a veces las trayectorias no son lineales, que hay trayectorias curvas, hay trayectorias sinuosas, hay trayectorias incluso con forma de rotonda. Los que me escuchasteis el año pasado aquí en vivo y en alguna otra presentación del proyecto del año pasado, yo hablo mucho de la rotonda, de por qué a veces todo tiene un sentido aunque demos 50 vueltas al mismo camino, ¿no? Es decir, yo como soy muy optimista y muy positiva, creo que por muchas vueltas que des, al final todo tiene un sentido, todo tiene una razón, ¿no? Efectivamente, Norman Foster estuvo a punto de ser piloto de aviación, pero al final su inteligencia espacial, porque está clarísimo que hay un punto de conexión con lo que es, en este caso, todo lo que significa la aerodinámica, ¿no? Su inteligencia espacial se derivó o se inclinó hacia lo que fue el campo de la arquitectura. Es muy curioso cómo cuando aparecen los esquiadores bajando por la ladera de la colina, si, no a todos, porque seguro que alguna tiene una visión mucho más divergente, pero si en un principio preguntamos a un grupo de niños o niñas, ¿qué ves aquí? Los niños están viendo esquiadores desfilando por la ladera de una colina. Pero Norman Foster de otra cosa. Ahí está el punto de inflexión. Cuando ve bosques de otra cosa, cuando ve pájaros de otra cosa, cuando ve aviones de otra cosa, y de ahí todas esas formas que surgen. Que nos da la impresión de que es como algo muy divino, ¿no? Como algo muy poco racional, pero que sin embargo tiene sus bases pues, en esas imágenes que él deposita en su cabeza y que va para ir después la creatividad. Está claro que los inicios tenemos que verlos en la oposición entre los dos tipos de pensamiento de los que hablábamos ayer, el pensamiento convergente, que es el pensamiento que a menudo reforzamos y fomentamos y favorecemos en el aula, y el pensamiento divergente, que es el pensamiento que no busca una sola respuesta. Es decir, los alumnos y las alumnas están acostumbrados a que cuando les preguntamos algo haya una única respuesta correcta. Y lo hiciste bien y te salió bien y pusiste lo correcto y es verdadero o es falso, ¿no? Es como una especie de bipolaridad, es decir, o está bien o está mal.
Eso sería el pensamiento convergente, que es un pensamiento analítico, deductivo, formal, y que de alguna manera, ante una información dada, pues busca una respuesta correcta o aceptable. Y ahí pues el rendimiento, es decir, si está la respuesta correcta, pues entonces ponemos un 1 y si es incorrecta ponemos un 0. Pero hay otro tipo de pensamiento al que probablemente estamos menos acostumbrados. También es cierto que, luego lo vamos a ver, necesita un impasse de tiempo. El pensamiento creativo, no, es decir, Newton lo de la manzana es absolutamente un mito, ¿no? Es decir, no se trata de que de repente dijese, qué tío más, es increíble, ¿no? Le cayó una manzana y dijo, la Tierra, el centro de la Tierra tiene una fuerza que atrae a los cuerpos, y es la ley de la gravedad esto, ¿no? Newton llevaba mucho tiempo trabajando esto, no es que la manzana le inspirase, ¿no? Entonces, el pensamiento divergente es un pensamiento que, de algún modo, es antitético al convergente. Ahora vamos a ver, dentro de un ratito, que no debería. Es decir, que pueden complementarse y pueden combinarse sin ningún problema, ¿no? Quizás en estos primeros tiempos sí que se contraponían y eso fue lo que hizo que se olvidase un poco el divergente. Es un pensamiento mucho más sintético, más inductivo, más expansivo, más libre y por tanto más creativo. Y ahí, bueno, no se busca una sola respuesta, sino que lo que se busca es fluidez, ¿vale? Variedad de ideas, incluso ensayo y error, incluso romper y volver a empezar. Eso no, en el aula no es normal, porque lo importante sería que en el primer ensayo las cosas saliesen bien, pero a veces se necesita, ¿vale? Ensayar y volver y otra vez y darle, ¿no? Vueltas. Hay un límite que es lo que veíamos ayer, ¿no? Pues un poco el límite del juicio. Esto no vamos a entrar, bueno, no está Guillermo aquí, creo que habla esta tarde también de este tema, va a continuar un poco mi charla. Esto en arte es muy controvertido, ¿no? El tema de lo que es el juicio, ¿no? ¿Dónde está? ¿Hasta dónde llega el punto en que algo artístico, que roza un poco lo absurdo, sigue siendo creativo, ¿no? Pero no vamos a entrar ahí porque insisto que Guillermo profundizará más en esto. Efectivamente, el pensamiento convergente busca una conclusión determinada, mientras el pensamiento divergente busca la diversidad de ideas, y la diversidad es lo que enriquece realmente, ¿no? Es lo que tenemos que buscar para que el resultado sea fantástico, sea maravilloso, ¿no? El primer hombre que habló de esto de la creatividad fue el señor Guilford, fijaos, en 1950. O sea, esto de la creatividad no tiene mucho de moderno, ni siquiera de contemporáneo, o mejor dicho al revés, no tiene mucho de contemporáneo ni siquiera de moderno, ¿no? Es decir, en los 50, estamos en el 2016, o sea, que queda poco para que haga un siglo, ¿no? El señor Guilford, que fue como un Piteas de la psicología, ¿no? Se adelantó un poco, hablaba de que el pensamiento creativo era la capacidad para producir ideas o productos nuevos u originales. Y en su modelo de la inteligencia, un modelo muy innovador, muy rompedor, muy revolucionario, dentro de lo que él llamó operaciones de nuestra mente, operaciones intelectuales, además de la evaluación, de la producción convergente, de la memoria y del conocimiento, añadió la producción divergente. Es decir, en ese sentido, pues fue muy arriesgado, porque por primera vez le puso nombre a un tipo de pensamiento que, aunque existía, pues nadie lo reconocía, ¿no? Este es el famoso cubo de Guilford, es otra versión de esta gráfica, y aquí efectivamente vuelve a estar otra vez. Dentro de las operaciones él habla de 3 dimensiones, veis que el número 3 se vuelve a repetir, que serían operaciones que nosotros hacemos con nuestra mente, productos que obtenemos y los contenidos con los que trabajamos, ¿no? Y ahí dentro de las operaciones estaría el pensamiento divergente. Esos son los inicios. Bien, ¿qué es la creatividad? Tradicionalmente se ha venido definiendo fundamentalmente la creatividad desde 2 perspectivas: la creatividad como producto y la creatividad como proceso. Es decir, la creatividad es un proceso o un constructo complicado de medir, ¿no? Y vivimos en una sociedad que, a pesar de haber de algún modo superado las corrientes psicométricas de las que hablábamos ayer, de mediados del siglo XX, sigue siendo muy obsesiva con la medida. Es decir, todavía seguimos hablando constantemente del CI, todavía seguimos intentando cuantificar las capacidades, todavía seguimos intentando cuantificar el rendimiento, ¿no? Lo que es
bueno, el que un alumno trabaje más o trabaje menos al final se traduce en una nota. Entonces, tenemos mucha obsesión. Hay un biólogo, bueno, no es biólogo, él es médico realmente, pero de formación oficial, pero que se dedica a la entomología, al estudio de los insectos, que colaboró con nosotros en un proyecto hace unos años, Javier Valcárcel, de La Coruña, que un día, hablando un poco de este tema, tipo muy peculiar, me decía: los entomólogos no hacemos más que reproducir lo que la sociedad busca constantemente, que es la categorización de la realidad. Como aparezca un bichejo que no tiene nombre, toda la comunidad científica de la entomología se pone histérica a ver si ese bichejo es conocido, es desconocido, cómo le bautizamos y qué nombre científico le vamos a poner. Como nadie sepa de dónde sale, ya nos ponemos muy nerviosos. Y eso es lo que hacemos todos los días. Es decir, necesitamos categorizarlo todo y como tengamos un alumno o una alumna en clase que no sepamos muy bien qué etiqueta ponerle, ya nos causa cierta inseguridad, ¿no? Pero porque nuestro afán como seres humanos es categorizar. ¿Por qué? Porque cuanto más controlamos y categorizamos la realidad, más seguros nos sentimos. Si tú ves algo por la calle que no sabes lo que es, te pone nervioso. En cuanto sabes lo que es, dices, ah, ya sé, ¿no? Las luces que aparecen por las noches en los sitios, ¿no? Lo de los objetos no identificados. En cuanto dices, ah, bueno, es un faro, es un coche, es no sé, pero ¿qué será aquello que se escucha? Entonces necesitamos ponerlo todo en su lugar porque si no nos sentimos inseguros. Claro, esto y la tolerancia a la ambigüedad pues no van demasiado unidos, ¿no? Bien, pues la creatividad como producto se basa fundamentalmente en tres variables que las veíamos ayer, un poquito de refilón en mi presentación, que son la originalidad, pero también la calidad y la importancia y también la aceptación y la adecuación. La originalidad descansa principalmente en cuatro factores, que son la novedad, y la novedad tiene que ver con la frecuencia o infrecuencia de las cosas. Cuanto más infrecuente es algo, más novedoso es. La unicidad, es decir, que ese producto o ese resultado no sea repetible y no tenga precedente. La sorpresa, lo inesperado, y la impredictibilidad, es decir, que no haya relación causa-efecto conocida y objetivada, ¿no? Pero además de esa originalidad necesitamos, como decíamos ayer, que ese edificio de Norman Foster que tiene forma de supositorio y es muy raro, nos sirva para movernos. Es decir, como veíamos ayer, ¿no? Si de repente los suelos son inclinados, oye, por muy estético que sea, Norman Foster cuida muchísimo, muchísimo el sentido de la estética y él mismo lo dice, ¿no? Si los suelos son inclinados y nos vamos cayendo, no nos sirve de nada. Recordad el ejemplo del puente que veíamos, ¿no? El puente era precioso, era de cristal, pero resbalaba todo el mundo, ¿vale? Y después estaría la aceptación y la adecuación, es decir, no es lo mismo, y vuelvo al ejemplo de la arquitectura, diseñar un edificio para oficinas que diseñar un edificio para vivienda. No es lo mismo diseñar un edificio en Suecia que diseñar un edificio en Tenerife. Es decir, hay unos factores climáticos, de hábitos, de rutinas, incluso culturales, que van de alguna manera a modular, ¿vale?, la adecuación del producto creativo. Otra manera de definir la creatividad es la creatividad como proceso. En este sentido, dentro de lo que es el proceso creativo se definen también dos variables. Por una parte, los factores o componentes y por otro lado, las fases del proceso creativo. Dentro de los componentes, y no me voy a meter con los distintos modelos, pero para que lo veáis un poco, pues Guilford, por ejemplo, habla de dos tipos de factores, los factores más aptitudinales y los factores más actitudinales, con C. Es decir, que en este sentido el proceso creativo necesita de aptitudes, pero también necesita de actitudes. Está muy de moda ahora en el tema de la creatividad, y lo adelantabas tú hace un momento, el tema del dominio, ¿vale? Es decir, el incorporar el dominio como uno de los criterios para entender que una persona es creativa o no, porque tú puedes ser muy creativo en un campo, en un ámbito, y no serlo en otro. Entonces, todo es muy relativo, y el tema del dominio es muy importante, y los modelos que, vamos a verlo, que están en este momento pues sobre la mesa, hablan del tema del dominio, ¿no? Guilford ya en su tiempo hablaba de sensibilidad, de fluidez,
de flexibilidad de pensamiento, de originalidad de ideas y luego, claro, habla de intereses, de actitudes, de estilos cognitivos. Obviamente, no nos olvidemos que estamos hablando del SEM y que todo esto, de algún modo, encaja perfectamente en lo que sería el plan organizativo del enriquecimiento escolar, que es lo que nos trae aquí. No me voy a parar con Guilford. Otros autores como Teresa Amabile, y siempre digo Teresa porque como masculinizamos los apellidos, cuando hay una mujer yo digo el nombre, ¿vale? Para que no pensemos que es el señor Amabile, es la señora Amabile, y es una de las autoras que más trabaja en creatividad. Amabile habla también de habilidades en un área determinada, ahí está el dominio, ¿veis? Conocimientos, destrezas, talento, habilidades en creatividad. Es decir, que esta persona, además de conocer el campo, pues por ejemplo, vamos a la física, ¿no? O vamos a la literatura, o vamos a la música, además de conocer ese campo y de tener un dominio en ese campo, tiene que ser creativo en ese campo, porque ni siquiera el dominio implica ser creativo, ¿vale? Yo puedo, de hecho, esto lo hicimos hace unos años en un trabajo de clase, de aula, con una alumna que trabajó conmigo en algún momento, ahora está en Madrid trabajando en un hospital de psicóloga. Esta chica era, bueno, aparte de talentosa, era violinista, profesora de música y bueno, trabajaba en altas capacidades, ¿no? conmigo en la unidad. E hicimos un pequeño trabajillo de clase, pero teníamos mucha curiosidad porque como ella daba clase a niños, hicimos un trabajo sobre la creatividad en la música, eso, ya digo, muy doméstico, de muy poco alcance, pero descubrimos que la mayor parte de los niños que iban a la escuela de música en la que ella daba clase no eran creativos. Eran buenos reproductores de partituras, pero no eran creativos. Ahí está la diferencia entre el dominio y las habilidades en creatividad. Tú puedes tener un alumno que es muy bueno en matemáticas, pero que nunca va a tener una idea diferente a lo que tú, de algún modo, transmites en el aula. Tú puedes tener un alumno que es buenísimo en artes plásticas, pero que nunca va a tunear nada, nunca va a poner su granito de arena, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Y luego la motivación hacia la tarea. El creativo está enganchado, está fascinado. Y claro, ahí vamos a lo de ayer otra vez, en ese anillo tenemos mucho que hacer nosotros, porque a veces necesitamos provocar esa fascinación, ¿no? Y por último, Robert Stemmer, del que también hablé un poquito ayer, vuelve otra vez a repetir el mismo esquema, procesos intelectuales, personalidad y motivación y estilo cognitivo, ¿no? Es decir, vuelve otra vez a hablar de variables más motivacionales y de variables más cognitivas o intelectuales. Pero además, como os decía, es muy importante conocer las fases del proceso creativo. Y de estas fases, las más desconocidas probablemente son la preparación y la incubación. Lo que siempre se estudia es el insight, lo que los psicólogos llamamos insight, es decir, la bombillita que se enciende. Vamos otra vez a Newton o a Einstein o a Madame Curie o cualquier, y hablo de ciencia para que no me vaya siempre al mundo más artístico, ¿no? Porque da la impresión de que el creativo solamente está en el arte, pero es que el científico, si no tiene creatividad, no inventa nada. Entonces, la mayor parte de los descubrimientos de la historia de la humanidad se han basado, evidentemente, en un insight y, obviamente, sobre todo en aquellos descubrimientos que forman parte del pensamiento lateral, es decir, como el de Madame Curie, por ejemplo, y su esposo, que le dieron la vuelta a la tortilla, o Fleming con la penicilina, que le dio la vuelta a la tortilla. Es decir, evidentemente eso, claro, eso hay uno de cada no sé cuántos. Es decir, esto de, en vez de decir el experimento me salió mal, lo voy a tirar a la basura, decir, me salió mal lo que buscaba, pero he descubierto otra cosa, ¿no? Ahí está el insight, pero hay dos fases que son muy importantes y son las fases que menos cultivamos, que son la preparación y la incubación. Un literato, un pintor, un investigador, un músico, un compositor, es decir, cualquier persona que es creativa en un dominio, curra mucho, ¿vale? Probablemente de la historia de la humanidad, el personaje, y esto con reticencias lo estoy diciendo, que menos se le ocurrió fue Mozart. Es decir, daba la impresión de que este tío ya venía de fábrica, y a pesar de que su padre también es cierto que lo explotaba vilmente, y eso algo tenía que ver con que fuese tan prolífico, y eso que murió joven, si llega a vivir 30 años más, no cabe en la historia de la música.
Pero a pesar de ello, también trabajaba. Pero la mayor parte de los creativos y de las creativas estudian, ensayan, vuelven otra vez y se pasan horas y horas y horas. Es decir, no es de repente me levanto por la mañana y no es así. Por eso necesitamos preparar a los alumnos y a las alumnas para que surja el insight, ¿no? Y luego está el proceso de incubación, que también es muy desconocido. Es un proceso en el que la mente se aleja, ¿vale? Tú llevas 15 días trabajando en algo y no lo ves. No lo ves, y sigues pensando y pensando y no lo ves, y de repente un día por la mañana te levantas, te estás pegando una ducha y dices, lo veo. Pero si ahora no estoy sentada en el despacho, no estoy en la mesa, no estoy al piano, no estoy dibujando, no estoy haciendo fotos, ¿cómo puede ser que lo vea ahora? ¿No? Pues ese alejamiento mental es el que provoca, ¿vale?, que la idea salga, que la idea de alguna manera despierte, ¿no? Claro, esto necesita tiempo. Es cierto que hay gente que tiene un timing más corto y hay gente que tiene un timing mucho más largo. Claro, es cierto que también la historia nos habla a veces de personajes que pasaron 5 años esperando que la incubación tuviese sus frutos, ¿no? Vivimos en una sociedad que es totalmente contraproducente con esto, está contraindicada con el rollo de la incubación. Si vamos a toda máquina, es decir, esto de me voy a sentar a contemplar las estrellas, a ver si surge la idea, es complicado. Y en el sistema educativo mucho más. Vamos a 100 por hora. Necesitamos tiempo. Guillermo va a ser mucho más radical por la tarde, os va a decir que necesitamos muchísimo tiempo. Yo digo un poco de tiempo, pero sí que está claro que incluso los docentes necesitamos tiempo. Es que este ritmo lo tenemos también nosotros y nosotras, y eso hace que tampoco a veces explotemos ni aprovechemos nuestras capacidades como deberíamos, ¿vale? Porque somos nosotros y nosotras los primeros que vamos a 100 por hora. Y eso es lo que transmitimos en el aula. La prisa, acabar, la prisa, llegar, ¿vale? Y ahí, claro, ahí se bloquea el proceso. Entonces, la incubación es muy importante. Es cuando la enfermedad, como cuando hablamos con términos pediátricos, ¿no? El niño está incubando algo, ¿eh? Es decir, todavía no se ha manifestado el síntoma, pero algo va ahí, no sé lo que puede ser, pero algo tiene, ¿no? Pues esa latencia que está por ahí enmascarada, que da buen rollo a la gente que es creativa, es decir, esa sensación, la gente muy creativa sobre todo es un poco masoquista, ¿no? Es decir, es como que duele la creatividad a veces, entonces tú sabes que estás ahí, pero no te sale y como que hiperventilas un poco, ¿no? Es decir, es una sensación agridulce, pero está ahí. Luego estaría la iluminación y luego la verificación, es decir, saber que eso está de acuerdo con lo que buscábamos o con lo que nos pedían. No hay nada peor para un artista que le hagan un encargo absolutamente definido y cerrado, porque no le sale. Yo tengo un amigo que es escultor y que lo pasa fatal, porque claro, el tío le dicen, tienes que hacer una pieza para la plaza de no sé qué Lugo. Y la pieza tiene que ser pues un paisaniño con un feixe de no sé qué, sí, y le dan, ¿no? Entonces de repente se pone a hacer, además trabaja en piezas mastodónticas, entonces se pone a hacer la pieza y cuando lleva 2 semanas haciendo el paisaniño le sale una maternidad. Y dice, ostras, tengo que entregar esto dentro de 15 días y se me ha ido la pinza, porque estaba haciendo el paisano y de repente hice una madre con un bebé en el regazo. Esto es complicado. Entonces, a veces cuanto más te cierran, menos te sale. Cuanto más fuerzas, peor es. Por eso a los chavales en las aulas hay que darles un poco de margen. Insisto, soy realista, sé que hay tareas cerradas, analíticas, absolutamente convergentes, pero dadles una oportunidad para que abran, para que se expresen, para que barrunten, ¿vale? Para que se confundan. Y esto es que a veces, incluso yo que trabajo con niños y con niñas, en infantil lo veo, es que incluso en infantil la manzana tiene que ser roja o amarilla porque las manzanas son rojas o amarillas. ¿Cómo vas a hacer una manzana de lunares rosas?
Es que las manzanas no tienen lunares rosas. Pero cómo mola la manzana con lunares rosas. Esta manzana salió de la Feria de Abril, ¿no? Es decir, aprovecha para meter la cuña. Yo recuerdo una anécdota de una peque que estaba en infantil. Esto, la gente que me escuchasteis hablar de creatividad ya lo sabéis. En infantil, en una asamblea, después de las asambleas típicas de la clase infantil, después de Semana Santa, se hizo una rueda de intervenciones sobre a dónde había ido cada uno y cada una, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve en Tenerife y fui al Loro Park con mis padres y me hicieron una foto allí con los loros. Yo me fui a la aldea con los abuelos y anduve en bicicleta con mis primos. Yo no fui a ningún lado. Yo me quedé en casa, pero mis padres me llevaron a ver la peli de no sé qué. Yo fui a no sé dónde. Bueno, entonces llegó esta niña y dijo, yo estuve en Marte. Respuesta de la profe, no digas tonterías. ¿Cómo ibas a estar en Marte, mujer? A Marte no se puede ir. Fue hace años, hoy en día a lo mejor ya podemos y todo. No se puede ir a Marte. A ver, piénsalo bien, vamos a pasar palabra, como el concurso de la tele, y luego ya volvemos contigo a ver si nos das una respuesta racional, convergente, coherente, ¿vale? Con 5 años y que realmente nos deje satisfechos. ¿Cuál hubiese sido la estrategia perfecta? ¿Cuál? ¿Qué hubieseis dicho? Alumnos de talento y de piteas y de todo lo que tiene que ver con... ¿Qué hubieseis dicho? Claro, ya sé que tenéis hambre, pero venga, vamos a hacer la última intentona. Claro, es decir, ¿cómo es Marte? ¿Y quién te vino a buscar? ¿Un platillo volante? ¿Y viste los marcianos? ¿Cómo son los marcianos? ¿Y había marcianas también? ¿Y había playas en Marte? Y hacemos una unidad didáctica sobre los planetas que te mueres en clase, así, improvisación total. No, a Marte no se puede ir. Piensa la respuesta convergente, que así yo me quedo mucho más tranquila, ¿vale? A ver, estoy poniendo siempre pongo ejemplos negativos, no quiere decir que no los haya positivos, pero estamos a lo que estamos, ¿no? Bueno, pues Teresa también tiene una formulación muy parecida a la de Wallace y simplemente añade la presentación del problema y el resultado, ¿vale? Pero veis que preparación, que coincide con preparación, incubación e iluminación sería la generación de respuestas, la verificación es la evaluación y el resultado, pero es muy similar. Vamos a avanzar. Hay dos planteamientos que son más actuales, que son la creatividad como cualidad de la persona y la creatividad como entorno, que es un planteamiento muy interesante porque además encaja perfectamente con lo que estamos haciendo estos días, ¿no? Es cierto que bueno, pues las personas, en función de sus características cognitivas, de personalidad, de motivación y de conocimiento, van a ser más o menos creativas o van a tener más facilidad o menos en función también de las áreas, como decíamos antes, ¿no? Aquí vuelve a estar el dominio tanto de las técnicas como de la información sobre temas determinados, ¿vale? Es decir, hay como una especie de variables genéricas del pensamiento como proceso, ¿no? como proceso cognitivo, que sería la asociación de ideas, la metacognición, la mente abierta, estilos cognitivos independientes del entorno, la flexibilidad, el razonamiento analógico, la inventiva, y luego estaría conocer técnicas creativas, ser disciplinado a la hora de hacer trabajos creativos y, obviamente, lo que decíamos, información no solo en el dominio o en las disciplinas, sino incluso de la sociedad. Es decir, ¿qué demandas tiene la sociedad? A veces se confunde mucho porque se habla de que el creativo, sobre todo en arte y en ciencias, es una persona, hombre o mujer, como muy ida del mundo, ¿sí? Es decir, que está ahí metido en su rollo, en su historia. Sin embargo, no es así. Es decir, está metido en su rollo y en su historia cuando está en pleno proceso, pero la mayor parte de las veces sabe lo que la sociedad está buscando. Bien sea por movimientos políticos, bien sea por ideologías, bien sea por creencias religiosas, bien sea por estética, por canon de belleza, por gustos, por necesidades, ¿vale? Por demandas sanitarias, por demandas sociales, es decir, hay una conexión clara con lo que es el mundo real, aunque nos parezca que el creativo o la creativa está allí a su rollo. Entonces, eso es importante, ¿no? Pensad, por ejemplo, en Picasso, ¿no?
he leído mucho, es un personaje que me atrae soberanamente. Él fue cambiando un poco, adelantándose un poco a determinadas cosas, pero él siempre estaba conectado pues, con un determinado tipo de ideas o con un determinado tipo de dinámicas sociales, de dinámicas culturales, es decir, se movía en el mundo, ¿no? Otra cosa es que después se metiese en su rollo, ¿no? y ahí bueno, pues desbarrase de alguna manera, ¿no? Hace unos días estuve en el Pompidou, en Málaga, y estuve en el Museo Picasso y vi el famoso mural de Pollock. No sé si os gusta el arte, algunos sé que sí, pero me quedé absolutamente anonadada con aquello, ¿no? Es decir, sobre todo la ruptura con lo que eran las líneas como muy rectas y muy estáticas a lo que es el dinamismo absoluto, basado, entre otras cosas, en la fotografía de acción, ¿no? Es decir, cómo se mueve aquello. Y es un mural tremendamente enorme. Mi hija, que tiene 5 años, la única pregunta que me hizo fue: ¿cómo hizo este señor para pintar esto tan grande? ¿En qué habitación lo metió? ¿Vale? Fantástica, una pregunta de una niña de 5 años súper normal, es decir, lo que le preocupaba es: ¡jo, qué pintura más chula, mami! Pero ¿cómo hizo para meterlo en una habitación cuando lo pintó, ¿no? Es decir, este tipo de cosas, conectar a los niños y a las niñas con este tipo de cosas es fantástico, ¿vale? Bueno, pues ahí vamos, ¿no? Es decir, luego hay unos rasgos de personalidad y hay también unas características motivacionales. Ayer hablábamos del locus de control, de los intereses, de las metas de logro, es decir, está muy conectado con el anillo de la persistencia en la tarea, ¿no? El creativo y la creativa normalmente tienen una resiliencia bastante elevada. La resiliencia, sabéis que es la capacidad para aguantar y afrontar, ¿no?, los obstáculos. Pensad que, bueno, algunas personas creativas han aguantado carros y carretas, es decir, desde literatos a los que les han dicho 50.000 veces no lo publico, es una porquería, eso no se puede publicar, ¿no? Y así una vez y otra vez y otra vez, claro. El año pasado, cuando hablaba del tema de Kepler y las rotondas, ponía un poco encima del tapete personajes que conocemos que triunfaron, que nos da la impresión de que triunfaron desde el primer momento, ¿no? Qué fácil lo tuvo todo en la vida, no señor. Es decir, a Walt Disney le dijeron que no tenía imaginación, a Marilyn Monroe que no daba bien en cámara, ¿vale? Y así un montón de ellos, ¿no? Entonces, para que veáis que esto de la creatividad no es chegar y encher, como se suele decir, ¿eh? Y ahí está nuestra responsabilidad. Esta es la última, que es la creatividad como entorno. Es muy importante el contexto, fundamental, y por eso es muy importante que los profesores y las profesoras sepamos de creatividad, porque formamos parte del contexto. Está claro que hay contextos físicos y contextos sociales que favorecen o dificultan la creatividad. El propio contexto físico del aula muchas veces la dificulta. Hay que ser un poco arriesgados y no tener miedo a mover las mesas, si se pueden mover, ¿vale? Es decir, no pasa nada, sin ruido, con disciplina y con seriedad, es decir, no se trata de ¡oh, venga! Se pueden hacer las cosas bien, pero se puede cambiar la estructura del aula, ¿de acuerdo? Y de hecho, bueno, no sé por qué os digo esto a vosotros, que sois centros que están en la innovación, que es gente que está súper mentalizada con esto, pero esto es como lo de los curas en las misas, ¿no? Siempre le riñen a la gente que no va a misa y la gente que está allí va a misa. Entonces, mire, no me venga a decir usted a mí que hay que ir a misa porque yo vengo todos los domingos. Salga usted a la puerta y dígaselo a quien va paseando por la calle. Pues esto es lo mismo, ¿no? Pero bueno, como vosotros sois contagiadores de entusiasmo, pues yo os lo digo para que luego tengáis herramientas. Entonces, está clarísimo que hay una estructura física que favorece o dificulta la creatividad y está clarísimo que hay una estructura social, incluso que va más allá del contexto micro. Si hablamos del contexto macro, es decir, hablamos de la cultura, de la cultura en general, que favorece o dificulta la creatividad. Y es más, y volvemos al dominio, favorece en algún dominio la creatividad y lo dificulta en otros, ¿no? Es decir, los nórdicos son la pera diseñando muebles, sobre todo muebles con tornillos, ¿no? Es decir, hacen módulos que, bueno, te pueden caber los módulos en microcentímetros, ¿no?
Es decir, hay un dominio, aquí habría que hacer una investigación sobre si tiene que ver la genética o no, pero probablemente es la estimulación ambiental, es decir, pasa con los grandes músicos, vamos a épocas y situaciones determinadas, Italia Renacimiento, ostras, aquello era una especie de bum, 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 como churros, ¿no? Es decir, pero porque había un contexto, un caldo de cultivo cultural determinado y porque también había detrás una base económica que favorecía esto. Entonces, está clarísimo que el entorno es fundamental a la hora de provocar o desprovocar, entre comillas, la creatividad, ¿no? Es lo que se llama la convergencia de tiempos y espacios, estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Parámetros espacio-tiempo son muy importantes, ¿no?, en la creatividad. Pero esto es lo que tenéis que pensar cuando entráis en las aulas. Estoy en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Entonces, voy a jugar con la creatividad de mis alumnos, ¿vale? Es decir, también nosotros tenemos cierto poder de actuación sobre los espacios y los tiempos, muy limitado, porque somos una hormiguita aquí en el universo, pero sí que es cierto que podemos de algún modo facilitar las cosas, ¿no? Hay modelos sobre esta perspectiva muy conocidos en el campo de la creatividad, como el modelo ecológico de Harrington o la teoría sobre la configuración de Simonton, que hablan un poco de esta importancia del entorno, pero no me voy a liar con esto. Howard Gardner, siempre dice que lo importante con la creatividad no es saber qué es, sino saber dónde está. Esta obsesión por saber qué es todo es un poco inmovilista. Yo hace unos par de semanas estaba en un congreso en Coimbra, creo que os lo comentaba algunos ayer, y la gente sigue todavía pensando en que es importante saber qué son las altas capacidades, qué es. A ver, yo ayer os di un modelo conceptual, pero no podemos estar constantemente por los siglos de los siglos definiendo las cosas, porque si no nos convertimos en definidores y no actuamos. Es decir, ayer hablábamos de la investigación-acción en el aula. Para mí es fundamental que las promociones de alumnos y alumnas en Galicia no se pierdan porque estamos todavía pensando en qué son las cosas y podemos caer en ese riesgo, ¿vale? Entonces, vayamos, es decir, actuemos, ¿no? Gardner habla de la novedad, de la elaboración del producto, de que sea aceptado culturalmente y habla de que la creatividad es polisémica o multifuncional porque actúa en distintos campos. Cosa que no tenemos todavía asumida, ¿eh? Es decir, yo creo que todavía tenemos esa deformación de unir la creatividad con determinadas cosas y no con otras, ¿vale? Sigmund Hayek, que es el innombrable porque es el único nombre que durante toda la carrera yo no me he aprendido, es decir, no sé cómo se escribe todavía a estas alturas, ¿no? Es un tipo muy particular también. La Fundación Barrié lo quiso traer el año pasado, pero está muy mayor ya. Podéis verle en YouTube, hay un montón de vídeos de Sigmund Hayek. Es uno de los padres de la psicología positiva, es uno de los padres de la teoría de sistemas y tiene un libro súper bonito que os recomiendo sobre el fluir. El fluir, el dejar que las cosas salgan, no forzarlas, ¿no? Sigmund Hayek habla de las condiciones que permiten que el aporte personal del individuo aporte también un avance en la cultura. Habla de que el proceso creativo tiene que ser una interacción entre el individuo, la cultura y los expertos en el dominio. Cuantas más oportunidades, más creatividad, y habla de que es muy importante tener en cuenta las dimensiones de la personalidad. No me voy a liar con esta teoría, pero sí os la dejo ahí para que profundicéis en ella porque yo creo que sí que os va a gustar. Bien, pero como yo soy, a pesar de que trabajamos con Yukon y que bueno, son nuestros colegas incondicionales y que yo aprendí de Joe todo lo que sé allá por los años 90 y que soy una absoluta seguidora incondicional y fan del enriquecimiento, cuando trabajé en creatividad y cuando trabajo en creatividad siempre me gusta hablar de un modelo que es totalmente desconocido, que es el modelo de Francisco Secadas, que fue uno de mis maestros. Se murió hace unos años, con 94 años, activo plenamente, fue profesor en la Universidad Autónoma en Madrid,
Fue presidente del tribunal de mi tesis doctoral y es de la persona que más he aprendido antes que Joe, porque a Joe lo conocí después, ¿no? Francisco Secadas era increíble. Con 93 años yo iba a Madrid, le llamaba y le decía: Francisco, voy a Madrid a una reunión, paso a verte. Si vienes en plan trabajo, sí, si no, no me hagas perder el tiempo. Con 93 años. Iba a comer allí a un chino al lado de su casa, estaba viudo, y sus hijos le reñían porque comía fatal, y con 93 años comía todos los días rollitos de primavera, pero decía: yo no puedo perder el tiempo en buscar otro sitio para comer. Entonces, si fulanita, que era la señora que tenía en casa, no me deja un par de huevos fritos hechos, yo me voy al chino. Y ya me ponen allí los rollitos de primavera y ya está. Yo no puedo perder el tiempo. Esto es impresionante, con 93 años. Bueno, pues Secadas tiene una teoría sobre la creatividad muy poco conocida. Y él hace una metáfora muy bonita, que es la proa y la popa. Y él dice que la creatividad es la proa de una embarcación, hablando de Piteas, y luego tenemos la popa, que sería la inteligencia analítica. La proa es la que va de avanzadilla, y entonces va viendo lo que la popa no ve, y va avisando a la popa: tierra a la vista, que yo ya lo veo, vete preparándote. Bueno, pues él dice que los seres humanos tenemos la proa y la popa. Tenemos una parte de nuestra inteligencia que va de avanzadilla, que es la que tenemos que promover si queremos que los alumnos y las alumnas sean creativas, y después tenemos la parte de atrás, ¿no? Que es la que ya, cuando el otro le da el aviso, ya sabe un poco, ya está entrenado, ya sabe lo que se va a encontrar, ¿vale? No voy a extenderme mucho porque vamos mal de tiempo, pero sí quiero hablaros de cuáles son los factores que él considera fundamentales al hablar de la creatividad. Que al final, pues volvemos a redundar en lo mismo, pero como este es un modelo made in Spain, pues, y creo que contextual y culturalmente es más cercano, siempre que puedo lo explico, ¿no? Él habla de la habilidad y habla de que la creatividad implica trasteo, inquietud, inestabilidad, lo que os decía yo antes, ¿no? Esa sensación a veces de incomodidad de lo veo, no lo veo, lo veo, no lo veo. Sé cómo voy a hacerlo, no lo sé. ¿Cómo voy a explicarles mañana esta clase? Quiero explicárselo de otra manera. Vale, ya sé cómo lo voy a explicar, pero todavía no sé exactamente qué vídeo le voy a poner o qué diapositivas o qué tareas les voy a mandar a hacer, ¿no? Y entonces es esa especie de nerviosismo que hay gente que ese nerviosismo valga la redundancia, le pone muy nervioso, y luego hay gente que es la gente que trabaja muy bien bajo presión, que cuanto más nervioso está y más se acorta el plazo temporal para hacer esto, mejor le va. Tenemos alumnos y alumnas que son así, y sabemos que hasta el último día, en el último momento, no lo van a hacer. Ventaja, tienen recursos. Desventaja, a veces los recursos no funcionan. Recordad el pollo de ayer, del ejemplo que os ponía, ¿vale? Hice el guiso de pollo, me salió fantástico, pero a la semana que viene tengo que volver a hacer el mismo guiso y no me acuerdo para nada de los ingredientes del guiso. No pasa nada, porque como soy súper creativa, cojo pollo en el supermercado y hago otra receta, me vuelve a salir riquísimo, la gente le importa 3 cominos que no fuese la misma receta y yo me quedo genial. Pero no has automatizado el proceso. Entonces, hay gente que trabaja así siempre. Claro, la gente que es muy metódica, un defecto que a veces tenemos los y las docentes, no encaja con este tipo de alumnado. También es cierto que hay docentes que no son metódicos y que son así, van al límite, ¿no? Entonces, al día siguiente tienen una clase a las 11 y son las 9 de la mañana y todavía no la ven demasiado clara, pero cuando llegan las 10:30, la presión del tiempo les hace bombilla, ¿vale? Es decir, y hay gente que todo lo consulta con la almohada. Bueno, voy a dormir y después a ver si suena la flauta, ¿no? Pero, ojo, esto funciona si hay preparación, ¿eh? Es decir, no se trata de me cruzo de brazos y, como ya dijo Carmen Pomar, que esto necesita tiempo y que hay una incubación y que me tengo que alejar del problema, pues nada, oye, a ver si mañana después de dormir preparo la clase. No, esa es la idea del trasteo. Trastear, Secadas era muy arcaico en sus expresiones, ¿no? Entonces hablaba mucho eso, del trasteo, ¿sabéis lo que es trastear, ¿no? Coger, revolver, argallar, ¿vale? Es que en gallego lo tenemos a veces mucho más fácil, ¿no? Es trastear, ¿no?
Entonces, esa labilidad tiene que ver con la fluidez de pensamiento y con la versatilidad asociativa, es decir, con la capacidad para asociar cosas que no tienen absolutamente nada que ver y de repente dices, ostras, esto tiene que ver con esto. Y además a los alumnos y a las alumnas les viene muy bien que les digas ese tipo de cosas, porque hay algo que... Yo hablo de la universidad, que es lo que conozco, ¿no? Es la desintegración del conocimiento. Estamos acudiendo cada vez más, y esto no es un problema de nuestro sistema educativo, es un problema social, a desintegrar el conocimiento. Es decir, la gente no se da cuenta de que la música y las matemáticas tienen muchísimo que ver. Yo, cuando doy clase en el máster de secundaria, a los profes, futuros profes de secundaria y de bachillerato, y les hablo de Piaget, les hablo de la lógica interproposicional. Entonces les digo, ¿qué es una proposición? Y claro, si estoy en un grupo de letras, no, pero si estoy en uno de ciencias me dicen, uy, lo del análisis sintáctico, yo estudié química, esto en la selectividad lo superé y me olvidé ya del análisis sintáctico, ¿qué me preguntas ahora que es una proposición? ¿A cuento de qué? A ver, proposiciones subordinadas y coordinadas, ¿os acordáis de esto? Uf, sí, pero madre mía, yo pensé que estudiando ciencias no lo iba a volver a ver en mi vida. Esa es la desintegración del conocimiento, es decir, todo está relacionado. Cuando yo estudiaba psicología, teníamos una asignatura que se llama Procesos Psicológicos Básicos. Y ahí estudiábamos desde la atención hasta el pensamiento. Atención, percepción, memoria, ¿vale? Es decir, emoción, bum, 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 pensamiento. Llegan las cuatrimestrales, ¿verdad, chicas? Y entonces, de repente, hay una asignatura que se llama motivación, otra que se llama emoción, otra que se llama pensamiento, otra que se llama memoria, y tú de repente dices un día en clase, ¿cuáles son los procesos básicos de la mente? Y te miran como, ¿qué? A ver, están todos relacionados. Si no atiendes, no percibes. Si no percibes, no procesas. Si no procesas, es decir, es la desintegración del conocimiento, ¿vale? Y eso es peligroso porque juega en contra del sistema creativo. Bien, el creativo necesita menos ensayos para aventurar una solución. El clarividente, veis que es muy arcaico, ¿no? En sus expresiones, cancela antes de los demás la fase de aprendizaje. Esto es lo que le pasa a los talentos. Cancelan antes, ya está, cierro. Es como si tuvieran un compartimento cognitivo y de repente cierro a por otra cosa. Y tú sigues y sigues y sigues en el mismo compartimento, porque los demás lo necesitan, pero ellos ya lo han cerrado. Ya están en otra historia. Realmente esto acrecienta la inteligencia, algo que en algún momento estuvo muy denostado, hablar de que bueno, el trasteo y el pensamiento que acrecentaba la inteligencia, porque claro, la idea de la inteligencia era muy factor G de Cattell, ¿no? Encontrar un orden donde no se vislumbra, organizar los elementos para que resalten relaciones ocultas, esto es muy interesante, y formar nexos entre estímulos y respuestas que no estaban asociadas. Romper totalmente un poco el esquema conductista, ¿no? De la realidad. Bueno, es lo que se conoce como serendipity, ¿no? Es decir, cuando de repente todo, es una palabra muy bonita esta, cuando de repente todo hace como así, como que se descoloca y luego se vuelve a colocar, ¿no? Ahí está el pensamiento extralógico y dos conceptos que son muy desecadas, que son la supresión y la inteligencia B. Él habla de que la energía se concentra en una inteligencia que es la inteligencia A. Cuando la inteligencia A supera esos objetivos, suprime energía, ya no la necesita y entonces pasa a inteligencia B. Proa popa, ¿lo veis? ¿Entendéis esto? Es complicado, pero es como que tú para vislumbrar lo que está delante, proa, necesitas una energía, concentrar mucho la energía. Cuando lo vislumbras, te relajas. La energía baja, se suprime y pasa a inteligencia B. ¿Entendéis este? ¿Sí? Bueno. Flexibilidad de hipótesis, ¿vale? La actividad exploratoria del creativo frente a la fijación estereotipada. Esto tiene mucho que ver con los estilos cognitivos, con los tres proyectivos famosos. Es decir, ¿qué ves aquí? Hay gente que dice, dos triángulos, ¿no? Hay gente que te dice, yo veo un paisaje de árboles y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es decir, es la capacidad para irte, esto es gestáltico totalmente, ¿no? La famosa escuela de la Gestalt, te vas, ¿no? La forma y el fondo, ¿no?
Bueno, pues ahí está la flexibilidad de las hipótesis. En la creatividad se distinguen dos facetas importantes. La combinatoria, es decir, el enganchar unas cosas con otras, aquí tenéis ejemplos de personajes conocidos, y el solapamiento de ideas que antes estaban aisladas. Voy a avanzar, si no, no me da tiempo. Ahí está la hipótesis, intención de búsqueda e intención de repensar las cosas en un contexto distinto. La invención de la imprenta, por ejemplo, por Gutenberg, o el microondas de Spencer, fueron inventos que se basan justamente en estas pautas, ¿vale? Es la extrapolación, el pensamiento divergente, el ingenio, lo que decíamos, ensayar. Oscar Wilde decía, la imaginación imita y es el espíritu crítico el que crea, ¿vale? Son frases así complicadas, pero que de alguna manera poéticamente demuestran lo que estamos diciendo, ¿no? Aquí viene la parte de la adecuación y la importancia. La orientación tiene que ser eficaz, ¿vale? Tiene que ser eficaz porque el resultado tiene que ser valioso. No es, bueno, voy a ver, trasteo y hago el tonto un poco y tal, y a ver qué sale de aquí. No, 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 no. Buscamos algo que realmente sea valioso. Esto de valioso es muy relativo y muy subjetivo. Pero aunque es un criterio muy subjetivo y muy relativo, el valor que se lo damos muchas veces los demás a las cosas tiene que estar ahí, ¿de acuerdo? Es una especie de entusiasmo inspirado, absolutamente poseído. Evidentemente es eficaz cuando logra un efecto y para esto tenemos que, primero, depositar ingentes dosis de energía y de tenacidad, volvemos a la preparación, al trabajo, a la constancia, una actitud de autoimplicación y compromiso con las metas que deseamos obtener y un rendimiento que sea eminente, es decir, que rompa en algún sentido los márgenes que están establecidos, ¿no? Es necesario en este sentido insistir en transformar y redefinir la realidad. Es lo que os decía yo ayer en la charla, todo está inventado. Es el famoso sentido común de Joe Renzulli, ¿no? Es decir, yo no hago más que darle otra perspectiva a esto que ya está ahí. Esa es la idea. Entonces, aunque tengáis unos contenidos curriculares y unos objetivos y unos temarios y unos libros de texto, todo se puede redefinir y todo se puede, de algún modo, invertir. Hay que darle la vuelta a las cosas y empezar por el final para que ellos busquen el principio. Esa es un poco la idea. Bueno, Kepler, mi famoso Kepler, observó durante 6 años, tenacidad no, lo siguiente. Esto fueron unos 9.000 folios de cálculos y escritos, la órbita de Marte. No llegó a ninguna parte. Y cuando creyó haber dado en el clavo, advirtió que algunas posiciones del planeta diferían de su predicción teórica en 8 grados de arco. Pobre Kepler, pues no, porque esto contribuyó a una reforma radical de la astronomía, al descubrir que las órbitas no son circulares, sino elípticas. Claro, Kepler solo hay uno. Bueno, hubo unos cuantos, ¿no? Pero quiero decir que el darle la vuelta de esta manera a las cosas, pues no es sencillo. Pero bueno, fueron 6 años de curre. Bueno, de Michelangelo o Miguel Ángel se hablaba de que era muy voluble, que no era tenaz, era disperso, pero era tenaz, y que su carácter era muy débil, ¿no? Claro, es cierto, y antes lo hablábamos, aquí había un mercantilismo bestial, es decir, idealizamos mucho esta época, ¿no? Entonces es como, ¡ah, qué pasada! ¿No? ¡Qué romántico! ¡Qué creatividad! ¡Qué inspiración! Aquí había más pasta y más intereses creados. Claro, y el pobre de Michelangelo era un Piteas de la vida, es decir, bueno, él iba al riesgo, ¿no? Y entonces sí que es cierto que en algún momento incluso él decía que los intermediarios solo le provocaban disgustos, ¿no? El artista, decía Séneca, goza más pintando que rematando el cuadro. Ahí está lo de el encargo que os decía yo antes, ¿no? Es decir, que a veces es el proceso en el que disfrutas. Es más, los creativos muy creativos y las creativas muy creativas, una vez que dan a luz, después del parto, les da un bajón anímico y emocional tremendo. Pero hay que saber sobreponerse, ¿no? Bueno, se acusaba a Michelangelo de veleidad, pero con 88 años, 4 días antes de morir, estaba labrando esta Pietà. O sea que, bueno, hombre, no parece que fuese demasiado pasota, ¿no?
Bueno, estos son frases de Billy Wilder, Picasso, Francisco Nieva, un montón de personajes que hablan del tema de la creatividad. Muéstrame un hombre que nunca haya conocido el fracaso y yo te mostraré un hombre mediocre porque solo apuesta sobre seguro. La inspiración es fruto del trabajo. A mí la inspiración, esta es muy famosa, que me encuentre trabajando. Es el trabajo el que llama a la inspiración y no a la inversa, como los lectores sencillos creen, Delibes. No estoy inspirado, eso quiere decir que no se tiene ganas de levantar un dedo. Nieva era más radical. Y bueno, García Márquez habla del 20% de inspiración y el 80% de transpiración. La incubación es un proceso, como os decía hace un momento, fundamental porque ahonda en el trabajo, actúa sobre datos que están fluctuantes en el subconsciente, esto es muy freudiano, ¿vale? Es decir, hay que dejar que los niños reposen las cosas, es que no les dejamos reposar. No pasa nada por decirles, vamos a hacer esto, dentro de 2 meses, 2 meses, ¿no? Es decir, no pasa nada, ellos tienen que ir reposando y tienen que ir argallando, como decíamos antes, y trasteando, de vez en cuando hacemos un control para saber que están en ello, pero dejémosles que vayan incubando, ¿no? Son las vivencias subconscientes asociadas a la solución que finalmente aparece, que finalmente se intuye, ¿no? Estructura, muy importante la estructura, ¿eh? La paradoja de la creatividad, es decir, hay una fase de labilidad y de divergencia, hay una fase de inhibición, pero luego hay una fase de comprobación de la validez. Esto es que el desorden ofrece la posibilidad del orden. Es decir, cuando ordenamos un armario en casa, primero lo desordenamos todo. Bueno, hay madres y abuelas que consiguen ordenar los armarios sin desordenar primero. Lo digo porque en mi casa hay una, ¿no? Pero normalmente cuando vamos a ordenar algo, sacamos todo y empezamos de cero. Y a veces incluso nos asustamos y decimos, y ahora tengo que volver otra vez a meter todo esto en su sitio, ¿no? Esto con los libros pasa así de veces, ¿vale? Claro, pero es que ese desorden provoca un orden. Y fijaos, cuando vaciamos todo y lo volvemos a ordenar, normalmente no va a estar nunca todo lo que estaba antes. Ni va a estar de la misma manera. Es decir, es como una especie de cambio de la realidad. Tenemos un poder de transformación de la realidad, diminuto frente a otras cosas, pero lo tenemos. Bueno, pues ahí está el tema de la estructura, ¿vale? Inestabilidad, desgarro, ambigüedad, tensión, inquietud, pero después, de alguna manera, esa inteligencia A se convierte en rutina o inteligencia B. Hay un momento de desorden, de caos, de anarquía y después volvemos otra vez. Entonces no pasa nada porque de vez en cuando la clase se desordene. Entended desordene como metafóricamente hablando, ¿vale? Se desordena y luego volvemos otra vez al orden, pero probablemente ese orden será ya otro paso diferente, ¿de acuerdo? Es necesario desordenar la cabeza de vez en cuando. Es necesario provocar esto en el aula. Bien, es lo que hablábamos, resolución de situaciones nuevas, la inteligencia A, jugamos, trasteamos y pasamos a inteligencia B. El auténtico progreso de los pueblos consiste en convertir la creación en rutina y en cultura para seguir creando por encima. No hay aventura más fantástica que el descubrimiento de la realidad, decía Secadas. Bueno, voy a pasar esto porque ¿es posible mejorar la creatividad? Obviamente sí, si no esta charla no tendría ningún sentido. Está claro que hay unas consideraciones generales que podemos poner en un post-it en el despacho del instituto. Ya como sois centros piteas, pues yo incluso haría un póster y las pondría en el salón de la sala de profesores, ¿por qué no? Eliminar o minimizar obstáculos y barreras que impidan la expresión de la creatividad, dentro de lo que se pueda, está claro, ¿vale? Crear un clima que favorezca y estimule su expresión, estimular la percepción analítica del medio, desarrollar procesos de indagación, imaginación y decisión. Recordad siempre, soy muy pesada con esto, pero recordad siempre la indagación, la preparación, ¿vale? Es decir, el trabajo previo, ¿no? Y tener actitudes positivas hacia la transformación personal. Muchas veces, y mea culpa, es decir, caigo en el mismo error.
Un problema que tenemos los docentes es que nos da miedo lo que puedan aportarnos los alumnos porque a lo mejor nos rompen los esquemas. Entonces, como yo tengo mis esquemas ahí, ¿vale? No vaya a ser que venga aquí a uno de 13 años y de alguna manera me los mueva y me haga pensar. Porque a veces pasa esto, ¿no? Decía Laura Reyes del equipo que da clase en un instituto y un día llegó y dijo, hoy vamos a pensar. ¡Uf, profe! ¡Uf! Eso es complicado, ¿eh? No nos hagas pensar. Bueno, pues esa es un poco la idea, es decir, vamos a pensar. Y a veces el hecho de que ellos piensen provoca que nosotros tambaleemos, ¿no? Stemmer y Williams en una publicación del 96 hablan de pensar, creer, enseñar a cuestionar, permitir tiempos, utilizar evaluación creativa, evitar bloqueos, animar a asumir riesgos, enseñar a tolerar la ambigüedad, tolerar errores y enseñar a identificar y bordear obstáculos. Atreveos a llegar a clase el lunes y decir, voy a poner hoy un ejercicio que no tiene solución correcta. Se mueren del susto. ¿Cómo? No tiene solución correcta. Lo importante de este ejercicio es la cantidad de soluciones que salgan, siempre y cuando esas soluciones respondan al problema. ¿Vale? Ahí está. Voy a pasar esto, si no. El brainstorming. La famosísima tormenta de ideas, que no se hace, normalmente no se hace bien, ¿eh? Es decir, la gente utiliza mucho la lluvia de ideas, pero no sigue las reglas. Las reglas es que toda crítica está prohibida. ¡Qué tontería! ¡Buah, calla, eso es una tontería! Esto en mi instituto es muy típico. ¡Buah, no digas chorradas, fulanito! Toda crítica está prohibida, toda idea será bien recibida. Habrá que dar tantas ideas como sea posible y después desarrollarlas y asociarlas, que ahí está la historia. No se trata de, venga, vamos a dar ideas aquí. No. Después busquemos los puntos de confluencia y desarrollemos esas ideas si son factibles o no lo son, ¿vale? Es una técnica intuitiva, simple, divertida, terapéutica y funciona. Es incluso terapéutica para el docente. Bueno, aquí tenía, pero no quiero alargarme, lo podéis buscar. Es una noticia del diario digital de la Universidad de Alcalá, de un premio a los alumnos de arquitectura porque con una tormenta de ideas en el aula solucionaron, bueno, no solucionaron, pero intentaron solucionar el problema de la infravivienda, ¿vale? Es decir, y ganaron un premio del ministerio por haber basado esto en una tormenta de ideas. En la tormenta de ideas nos preparamos, siempre preparamos, generamos ideas, trabajamos con ellas y luego evaluamos, verificamos. Bien, no me va a dar tiempo a verlas todas, pero como la tormenta de ideas ya la conocéis, sí que me interesa que conozcáis esta otra técnica que no utilizáis muy a menudo, que es la sinéctica. Es una de mis técnicas favoritas. Ya que estamos con Piteas y los griegos, sinéctica viene del griego, de la palabra sinécticos, que significa traer la fuerza juntos. ¿Vale? La sinéctica se basa en que cualquier idea, aunque sea ridícula y absurda, tiene un espectro de posibilidades. Por eso a esta técnica se la conoce como la política del espectro. Y es muy interesante. Una brillante manchita en una tierra muy oscura puede llegar a ser una estrella reluciente cuando la miras de cerca. Esa es la filosofía de la sinéctica. Convertir lo extraño en familiar y lo familiar en extraño. Os pongo ejemplos prácticos para que lo entendáis y luego ya enumero las que faltan y acabamos. La sinéctica, también conocida como analogía, puede ser de 4 tipos. Hay un tipo de sinéctica que es la analogía o sinéctica personal, donde lo que hacemos es personalizar un problema, es decir, darle vida, darle entidad de persona a un problema absolutamente abstracto, lejano y bueno, que no tiene nada que ver, ¿no? con el proceso. Es la personalización mediante la cual liberamos al individuo de la necesidad de observar exteriormente un fenómeno y lo compara con otros previamente estudiados. Por ejemplo, un físico que trabaja en el desarrollo de circuitos del estado sólido puede imaginarse a sí mismo como un electrón que baila, ahora que ya Estíbaliz os enseñó a bailar, o se escurre
entre las estructuras moleculares y al identificarse con el mismo, siente lo que sucede en la materia, libre de las fórmulas o técnicas que la describen o procesan. Los que estáis aquí de química y de física, sobre todo, ¿lo veis? Es decir, es el identificarte, el personalizar un elemento que no tiene, en ese sentido, carácter de ser humano, carácter de persona, pero tú lo que haces es personalizarlo para sentir, para imaginar, ¿sí? Para intuir lo que pasa. ¿Vale? La analogía directa, esta es un poco escatológica, pero como aún no comimos, se puede decir. Sería la comparación con hechos, conocimientos o técnicas de existencia real. Analogías directas con fenómenos, fundamentalmente con organismos biológicos. Gran cantidad de experiencias de biólogos e ingenieros que han llevado a cabo esta técnica creativa han formado la famosa biónica, de la que seguro que algunos o algunas, por experiencia y especialización, conocéis y habéis oído hablar, en la cual aplicaciones electrónicas se inspiran en la anatomía y fisiología de los seres vivos. Esto, por ejemplo, tuvo un antes y un después en todo el tema de las prótesis ortopédicas. ¿Vale? Es decir, pasamos de tener piernas de palo para la gente amputada a piernas que permiten esquiar, montar a caballo, moverse y hacer absolutamente de todo. Piernas que algunas de ellas se rigen por sistemas electrónicos. ¿Sí? Lo que hacen es un equipo de biólogos, de anatómicos y de ingenieros y de diseñadores, lo que hacen es diseñar miembros para las prótesis de la persona amputada en función un poco de todo lo que es el sistema muscular, óseo, es decir, lo tienen todo súper estudiado y reproducen exactamente el mismo movimiento, las mismas sensaciones. Hombre, evidentemente, creo que ahora ya se está experimentando con que lleguen incluso al cerebro, es decir, que tengas la misma sensación cuando mueves el brazo real como cuando mueves el brazo que es la prótesis, ¿no? Bueno, pues esto que es así como más efectivo o más efectista, ya no tanto efectivo como efectista, lo vamos a explicar con un ejemplo muchísimo más de andar por casa, pero que es muy simpático. Había una vez una serie de diseñadores de una industria que estaban intentando descubrir cómo podían diseñar un recipiente que pudiera ser utilizado para contener varios productos, desde el pegamento hasta barniz para uñas. Debería ser de una sola pieza, sin tapa, que tuviese que ser quitada y repuesta en cada empleo. La boca tenía que ser diseñada para que se abriese y dejase salir el líquido y se cerrase fuertemente después de su uso para que no se derramase absolutamente nada. ¿En qué se inspiraron estos señores? Y esto no es inventado, es real. En cuando los caballos expulsan sus excrementos. Es decir, tuvieron la desfachatez de observar el ano de los caballos cuando cagan, así, claramente. Y se dieron cuenta de que efectivamente el ano del caballo, cuando defeca, es tal cual el recipiente que estaban buscando. Hombre, yo que voy a la aldea muy a menudo, nunca caería en la cuenta de esto. Bueno, pero esto era un equipo de creativos y dijo, aquí la tenemos, la solución, ¿vale? Efectivamente, los caballos cuando cagan comienzan abriendo su orificio exterior, boca, que es el esfínter anal, y después de expulsar el excremento vuelve a cerrarse y a quedar limpio. ¿Habéis visto alguna vez a un caballo con papel higiénico? O sea, que la cosa se abre y luego se cierra y allí no queda nada. Pues podríamos imitar el ano de un caballo pero con plástico, ¿sí? Analogía simbólica. Imágenes impersonales que condensan, la mayoría de las veces, interesantes valores estéticos. Usualmente se obtienen analogías simbólicas de inspiración poética que describen el problema en estudio. Por ejemplo, la imagen del típico hindú que logra con su flauta encantar a la víbora. ¿Sí? El hindú toca la flauta y la víbora sube, encantada. ¿Sí? Esa es la imagen. Esa imagen sirve para diseñar, o sirvió para diseñar, un gato hidráulico. Un gato hidráulico que estaba hecho a base de cadenas que permitía rigidez y flexibilidad a la vez. Es decir, la víbora sube
rígidamente, pero es flexible. Es una imagen, obviamente, absolutamente simbólica, ¿eh? Es decir, esto no está basado en... pero esto es cierto. Entonces, esta gente se basó en esta imagen para diseñar el gato hidráulico. Y por último, la analogía fantástica, que esto ya es como un poco ida de olla de Jung o de Freud, ¿no? Que es la elaboración a nivel operativo de estas teorías más psicoanalistas que consideran el arte como obtención de un deseo y la aplica a innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, y estos son los 4 ejemplos, son reales, ¿eh? El diseño del cierre de los trajes de los astronautas de la NASA, en algún momento, porque esto ha ido avanzando, se basó, el grupo de creativos se basó en, ya fijaos, en la NASA tienen lo que se llama el grupo sinéctico, los tíos, es decir, ya tienen un grupo que se dedica solo a establecer analogías. Bueno, pues se basaron en imaginar 2 hileras de hormiguitas que se abrazaban para cerrarlo y se separaban para abrirlo, y un alambre que pasaba entre sus brazos para impedir que se abriese por la fuerza ante presiones externas, que son muy heavy, además, en el espacio. Por ejemplo, la arquitectura. Se ve sinéctica constantemente en la arquitectura, ¿sí? Imágenes ideales o imaginarias, pero imágenes reales, personalizaciones, es decir, cosas biológicas, cosas que vemos en la realidad cotidiana, y todo se puede convertir en edificio, ¿no? No voy a liarme más. Otras técnicas son la lista de atributos. Esto os lo voy a dejar para que os lo voy a dejar para que os lo manden y así lo tenéis, ¿vale? Lista de atributos, perdón, me fui con tanta prisa. Lo que se llama la síntesis morfológica y al final conseguir llegar a la parte más elevada del edificio, como hacía Harold Lloyd en la peli ya estoy muy espesa a estas horas, ¿eh? Bueno, esta peli, la combinación entre subir y pared produce esta solución. Pero, decía Harold Lloyd, quizás debería haber intentado subir en el ascensor. Los grandes creativos de la historia trabajaron así. Charles Darwin, Wolfgang Amadeus Mozart, decía: todo esto me enciende el alma y siempre que no se me distraiga mi tema se va agrandando, se torna metódico y delineado y la totalidad, aunque sea larga, aparece casi completa y terminada en mi mente, de tal modo que puedo inspeccionarla como a una buena pintura o a una estatua hermosa de una sola ojeada. En mi imaginación no escucho las partes en formas sucesivas, sino que las oigo, por así decirlo, todas a la vez. No puedo expresar cuán delicioso es esto. Y acabo con otra arquitecta que descubrí en Estados Unidos, no en Connecticut, sino en Virginia, trabajando en la Universidad de Virginia con una discípula de Joe Renzulli, como no, y descubrí en un seminario sobre creatividad al que asistí a una arquitecta muy joven, de origen oriental, o sea que era joven, mujer e inmigrante. Y esta chica, que estudió arquitectura en Estados Unidos, ganó a los 21 años el concurso entre 1000 participantes que, de alguna manera, diseñó el memorial a los veteranos de Vietnam. Es decir, ella se presentó al concurso con 21 años, estaba todavía en la escuela de arquitectura, y la tía, luchando con alguna de las firmas de arquitectura más prestigiosas del mundo, ganó el concurso del diseño del memorial a los veteranos de Vietnam. Hay un vídeo muy interesante sobre Maya Link que se llama A Strong Clear Vision, esto como es más fácil me salió, en donde se habla de su batalla creativa personal. Y os lo recomiendo. No lo he encontrado subtitulado, el que yo tengo está en inglés, es fácil ver fragmentos en YouTube y os lo recomiendo porque realmente te demuestra que la tenacidad, la persistencia, la divergencia, la incubación y la iluminación contribuyen a que una persona de sexo femenino con 21 años y en un país que no es el suyo de procedencia gane un concurso tan importante como este. El estómago se queja, nos espera la comida. Muchísimas gracias y no olvidéis ser creativos.